Muchas gracias a todos nuestros amigos. Continuamos con esta serie de videos sobre historia, educación, teología. Hoy nos tocará hablar acerca de una de las civilizaciones más avanzadas, su tesoro, sus pirámides, sus leyendas, sus arenas. Nos tocará hablar acerca de la civilización egipcia y cuáles son sus fechas, sus exponentes, los faraones y además su relación bastante directa con el pueblo de Israel. Comencemos. Para que hablemos sobre el antiguo imperio egipcio, debemos trazarlo en varias etapas. En primer lugar, el antiguo Egipto, el medio Egipto y el nuevo Egipto. Unos mencionan un cuarto periodo como el Egipto tardío, pero nos trazaremos en estas tres partes. Sus orígenes, sus fechas. Para hablar sobre los orígenes del antiguo Egipto, su primera etapa, debemos trazarlo un periodo mucho más atrás, 5000 años antes de Cristo, con el periodo arcaico, con el periodo predinástico. En esta época, un pueblo se encontraba asentado en la delta del río Nilo. El río Nilo era bastante privilegiado para todos los pueblos que se habían asentado. Permitía la agricultura, permitía las cosechas. Cuando el río Nilo desbordaba en algunas épocas del año, esa capa fértil permitía proteínas, prometía minerales para todas las cosechas. Esto potencializó bastante los egipcios y construyeron algunos canales para hacer sus cosechas, además del comercio. Esta etapa fue bastante antigua. Egipto estaba organizado en dos etapas: el Alto Egipto y el Egipto Bajo. El Bajo Egipto era representado por una corona blanca y el Alto Egipto era representado por una corona roja. Cuando estas dos coronas estaban unidas, significa que estaban unificadas. El primer faraón que se tiene conocimiento y registros es Menes. Él se convertiría en el primer faraón de la primera dinastía. Estamos hablando del 3150 antes de Cristo. Estamos hablando de 400 años antes del periodo antiguo. Estamos hablando de la primera y segunda dinastía. Pero su primer asentamiento y formalizar su imperio se daría bajo el mandato de Zoser. Estamos hablando del 2700 a.C. Establecería su capital en Memphis, además de algunas construcciones como una pirámide escalonada llamada Saqqara. Además, durante esa época de la dinastía tercera y de la dinastía cuarta, vemos algunas construcciones bastante interesantes, como es Keos, Kefren y Miserinos. Es honor a los reyes de Egipto, que hasta el día de hoy existen estas pirámides del mundo antiguo que recorren bastante historias en las pirámides de Giza. Luego de este periodo de asentamiento, este periodo para crecer, vemos que tuvo una decadencia en el 2250 a.C. con la hambruna, con bastante anarquía. Este periodo fue bastante conflictivo para este imperio poderoso en sus épocas, pero llegaría la figura de Mentuhotep para tratar de unificarlas nuevamente. Este periodo se llama como el Imperio Medio. Este imperio se destaca algunas características, como la prosperidad económica, como la extensión territorial, como la adoración a Atón, como la adoración a Amón, el dios principal de la creación. También comercializar, crear alianzas con pueblos circundantes, además la construcción de canales de riego para potencializarlo más, y algunas construcciones y algunos personajes destacables como Tutmosis III, entre otros faraones. En esta época llegaron los hicsos, que eran unos pueblos nómadas que se habían provenido de Canaán y que estaban invadiendo el norte del delta del río Nilo. Estos invadieron, pero además modernizaron a los egipcios con respecto a la caballería. Ellos implementaron los caballos, los carros de guerra, el arco y la flecha, el ejército. Esto modernizó bastante al imperio egipcio. Luego los invadieron y luego pasó una época de anarquía, hasta que vino una guerra de liberación en el año 1550. Fue llamado el periodo, la tercera etapa, el nuevo egipcio. Esta etapa se caracteriza principalmente porque permitió a esta gente con sus ejércitos, que ellos los aprovechaban de los hicsos, de este pueblo,
crear un ejército bastante poderoso en su momento y que lo permitieron expandirse más por las amenazas que tenían ellos a su alrededor de aquellos pueblos extranjeros que tenían muy cercanos a ellos. Además, fue una época bastante de construcción. Los faraones les encantaba construir. Algunas es importante mencionar como las capitales que establecieron, como en Tebas, como en Memphis, además de algunas construcciones de los templos para el dios Amón, como fue Karnan, como fue Luxor. Estas fueron construcciones y permitió el crecimiento y establecimiento territorial. Uno de los faraones más poderosos de todos los tiempos se llamó Amenhotep. Este fue uno de los faraones más importantes y más poderosos y de mayor prosperidad económica y territorial de toda la historia de la civilización egipcia. Luego de él tuvo un hijo llamado Akenatón. Este cambió radicalmente muchas cosas en Egipcio, estableció el monoteísmo con el dios Atón, estableció una capital llamada Atón, además de algunas construcciones que él hizo, además de su esposa Nefertiti, que también jugó un papel importante en la parte política. Conmocionó bastante las ideas de suprimir, se le consideró y se le llamó el hereje, de suprimir el politeísmo y ser monoteísta. Pero no iba a durar mucho tiempo, ya que su hijo, probablemente Tutankamón, él cambiaría todo radicalmente, volverían a sus indicios, volvería al dios Amón, el dios principal, y volvería el politeísmo. Este muchacho duró bastante tiempo, duró poco tiempo, su tiempo como gobernante fue fugaz, ya que murió de alguna enfermedad, pero él sería el más famoso. Hoy cualquier persona cuando hable de un nombre de un faraón, todo el mundo habla de Tutankamón. En 1922 Howard Carter descubrió una de esas tumbas egipcias, quedó intacta a pesar de los grandes saqueos que han tenido por los beduinos y por los egipcios y por los arqueólogos a través de toda la historia. Luego de él vino Ramsés II el Grande, probablemente es el que tuvo encuentro con Moisés y con el pueblo de Israel, probablemente, no estamos muy seguros, pero la Biblia no lo menciona, pero probablemente se refiere a él. Él construyó muchos monumentos a Abu Simbel en honor a su esposa y complacer a su esposa. También él estableció otras capitales como Pi-Rameses y seguramente algunas construcciones que mencionan en Éxodo capítulo 1. Luego vendría Ramsés III y luego vendría un periodo de decadencia. A pesar de las grandes conquistas que hizo Ramsés con la derrota de los imperios hititas, probablemente lo que él llamó, aunque fue el primer tratado de paz registrado, estamos en la batalla de Kadesh en Siria. Luego de este periodo un periodo de decadencia de 1060 al periodo 31 a.C., vinieron muchos faraones interesantes como Sisac, como Necao II, pero todos fueron decayendo. En el año 31 pondría su fin. Octavio, el rey, Octavio quería ser el emperador de todos, destruyó a Marco Antonio y su amante Cleopatra. Cleopatra fue la última de los faraones registrados. Estamos hablando del 31 a.C. y de 3000. Fue un imperio de 3000 años. ¿Cuáles son sus características para que podamos entender un poco más acerca de la civilización egipcia? ¿Qué son las pirámides? ¿Por qué son tan famosas? Las pirámides son llenas de intriga, de fama, muchas cosas interesantes. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto eran monumentos funerarios, eran donde descansaban los faraones. Eran como vehículos de la tierra hacia el cielo. De esta manera los faraones ascendían al cielo, convivían con los dioses y se representaban como pequeñas estrellas. Esos eran vehículos de canales, las pirámides. Las pirámides no sabemos muchas cosas de las pirámides, sus matemáticas, su ingeniería. Es incluso tema de debate hasta el día de hoy. Incluso los esclavos, cómo las construyeron, el tiempo y el espacio, pues hay mucho debate con respecto a las pirámides. Existieron más de 40 pirámides, desde las pirámides de Giza, de Sagara y muchas pirámides en todo el desierto del Sahara en Egipto. También es interesante que ¿qué creían los egipcios? Los egipcios creían en la momificación. La momificación era preservar su cuerpo intacto, ya que ellos creían en el más allá y el cuerpo debía estar en perfectas condiciones. Ellos construyeron unas acrópolis que eran unos lugares para enterrar a los faraones,
se llamaban el Valle de los Faraones, el de las reinas y el de los nobles. También los egipcios tenían una escritura llamada jeroglíficos, que eran más de 6000 símbolos. Tenían otros libros como el libro de los muertos, que eran libros de adivinación y libros religiosos. Y es interesante que ellos tenían muchos dioses. Entre los dioses principales de Samón, el dios de la creación; Rat, el dios del sol; Anubis, el que guía las almas. Tenían otros dioses como Osiris, el dios de la resurrección, que estaba casado con Isis, la diosa de la maternidad; Orusen, muchos dioses del panteón egipcio. ¿Cómo estaba distribuida la sociedad? Estaba el faraón, estaban los sacerdotes, estaban los escribas, estaban los soldados, los campesinos, los artesanos y los esclavos. Esa era la parte de la sociedad. Hemos hablado de la parte matemática. Ellos fueron grandes inventores, grandes aportes que han dado hoy a la humanidad, la sociedad, la escritura, la religión y las pirámides y otros documentos interesantes. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esta gente, a la civilización egipcia? En Génesis capítulo 10, versículo 6, dice que Cán tuvo varios hijos, de los que se destaca Misraín. Misraín significa el hijo de los coptos, es decir, de los egipcios. Probablemente de ahí descienden los egipcios. ¿Cuál fue el contacto de muchos personajes del Antiguo Testamento con los egipcios? Principalmente Abraham dice que con Sara fueron hacia Egipto. También vemos otra parte en la época de la hambruna, también el contacto que tuvo con José, los faraones, muchos faraones no sabemos sus nombres. Moisés y sus luchas con este faraón poderoso, un faraón que endurecía su corazón, y de las famosas 10 plagas. En próximos videos nos tocará hablar más de detalle acerca de estas historias, de estos faraones con el pueblo de Israel. Luego de 400 años que pasaron ellos de esclavitud, de servidumbre, luego ellos escaparon de Egipto, escaparon y pasaron por el Mar Rojo. Pero en el libro de Reyes, el libro de Crónicas, menciona varios faraones egipcios, destacando el rey Sisac, el que enfrentó al hijo de Salomón, que Salomón también enfrentó a otro rey, a otro faraón. Roboán fue invadido por Sisac cuando invadió el templo y invadió Jerusalén. El rey Necao, que mató al rey Josías, el famoso rey Josías. Hay muchos datos y hay mucha información de la civilización más poderosa, más gloriosa y más interesante como la civilización egipcia. Pero eso será para un próximo video, amigos.